Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy es martes 22 de septiembre, martes de escuela bíblica, y nos corresponde la lección número 12 del leccionario volumen número 39. Y el título que vamos a estar compartiendo, trabajando, es la espiritualidad en la juventud. Comenzamos. Para el tópico número 1, la espiritualidad, en la parte A, dice perspectiva de espiritualidad. Y esto se encuentra en Romanos 10:17, que lee de la siguiente forma. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sabemos que en el libro de Hebreos nos relata o nos detalla qué es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esa convicción de lo que no se ve precisamente tiene que ser trabajada, tiene que ser para nosotros poder alinearnos o poder precisamente gozar, poder probar de lo que realmente representa la fe. No podemos hacerlo meramente con una mentalidad totalmente física, totalmente carnal, solamente empleando los sentidos naturales. Más bien debemos o tenemos más bien que elevarnos a un rango espiritual, porque si es la certeza de lo que se espera y tú estás convencido de lo que tú no ves y lo que se ve fue hecho, dice la Biblia, de lo que no se veía, pues precisamente tenemos que elevarnos a ese rango donde operan o donde opera ese ser magistral y poderoso junto con esos seres, ángeles y todos seres espirituales que acompañan, que son creados por Dios y le acompañan en todo este gobierno hermoso del reino, pues precisamente para poder movernos en esa esfera espiritual, pues precisamente tenemos que elevarnos espiritualmente. Entonces tenemos que básicamente para que esa fe en nosotros sea aumentada o empiece a cobrar vida, pues tenemos que oír. Pero ¿qué es lo que tenemos que oír para que nuestra fe sea aumentada? ¿Qué es lo que tenemos que oír para que, y antes de ser aumentada, más bien que pueda arrancar, que pueda estartear? O sea, para que esa fe comience a cobrar vida, pues precisamente tenemos que oír, pero lo que tenemos que oír pues, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, pues es la que realmente hace la diferencia. Como hemos compartido en otras ocasiones, que sabemos pues que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Esa palabra que nosotros conocemos como Biblia, ese compendio de libros que contienen historias, que contienen representaciones de hombres y mujeres hermosas de Dios, que hombres y mujeres han negado, que tuvieron la oportunidad hermosa de conocer a Dios a un nivel más profundo y pudieron degustar de milagros, de proezas, pudieron degustar de cosas potentes del Señor, pues precisamente a través de esa negación y de esa fe que tuvieron en creer en aquello que no veían. Y entonces ahí básicamente es donde la fe, pues la definición de la fe cobra sentido en el ser humano. Por eso fue que se realizaban las cosas hermosas que se realizaban. Pues precisamente a través de esa palabra nuestra fe es aumentada. O sea que hoy estamos estudiando la palabra que fue declarada al corazón de hombres y mujeres. Pero de igual forma, como también hemos compartido, también la palabra de Dios es aquella que cuando vamos en oración, en ruego, en búsqueda, que cuando nos separamos para Él, también Dios nos susurra y nos habla el corazón. Porque precisamente Dios tiene boca y Dios habla. Dios es espíritu, pero se mueve. Dios realmente todavía nos toca, sea directamente, o sea que envíe algún ángel, como le ocurrió a Daniel cuando estaba en oración, y esa oración fue escuchada desde el inicio, pero fue contestada después. O sea, prácticamente cuando él entró en ese proceso de ese ayuno, pues podríamos decir un ayuno
intermitente o un ayuno distinto al completo, que era basado en unas comidas especiales o específicas. Pero sabemos que en ese momento, en ese tiempo, pues básicamente esa oración sí fue escuchada, pero quien vino a hablar con él pues fue un ángel. Así que, y toda esa dinámica muy hermosa pues se desarrolló, pues que porque dejándole saber que la oración sí fue escuchada y que ellos venían a responderle a esa oración, pero tuvieron unos percances con los príncipes de Persia, y cuando dice príncipe pues habla de principados, de eso se trata. Y lo que quiero o lo que queremos traer en esta hora con todo esto es que precisamente, pues así como Daniel, pues nosotros tenemos que elevarnos, y cuando digo elevarnos, parece como si fuese subir, pero realmente es irnos en el secreto. En el secreto entonces nos elevamos en el espíritu. En el espíritu entonces nuestra espiritualidad comienza a tomar y a cobrar vida. Precisamente las cosas espirituales no se pueden discernir carnalmente. Las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente, y por eso es que tenemos que entrar en esta espiritualidad y tenemos que entrar y ver las cosas desde el punto de vista correcto, o sea, desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es precisamente lo que acabamos de mencionar. Las cosas espirituales espiritualmente se disciernen. No hay forma de carnalmente poder entender las cosas espirituales, porque para el hombre carnal y natural las cosas del espíritu son locura. Esa es la realidad de lo que es la fe y de lo que es todo este hermoso, toda esta revelación poderosa que tenemos con nosotros. Así que es importante que le roguemos a Dios que alertemos, preparemos nuestros oídos para no solamente escuchar a Dios a través, digo, ¿verdad? Obviamente es potente, pero no solamente a través de la Biblia, sino que también que buscamos en el secreto para que Dios nos hable, porque también cuando Dios nos hable precisamente, pues eso es palabra de Dios. Vamos a la parte B. En la parte B dice la fe en crecimiento. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay una porción que dice, cuando dice la fe en crecimiento, hay una porción que lee, la voy a leer textualmente, que usted sabe lo del grano de mostaza, que se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, mira lo que dice, que potente, eso es bien poderoso, diereis a este monte, diréis a este monte, disculpen, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. O sea, que si realmente la fe es legítima, pero esa fe que no duda, una fe que va acompañada de una vida con Dios, de una vida escondida con Dios, literalmente el Señor habla y dice, pásate de aquí allá y se pasará. O sea, es básicamente como si en una situación específica hubiese que ordenar, hacer una orden. En términos espirituales, eso se va a ejecutar si la fe es correcta, comparándolo con un grano de mostaza. Y nada os será imposible. Eso dice ahí. Y nada os será imposible. O sea que una fe que crece es una fe que tiene que ir acompañada de experiencias con Dios. Una fe que crece es una fe que tiene que ir alineada con una vivencia, con esfuerzo, con una búsqueda. Y como siempre compartimos, en esa búsqueda los únicos que reciben beneficios somos nosotros mismos. Mientras más busquemos a Dios, mientras más nos acerquemos a Él, quienes recibimos realmente beneficios de ese acercamiento somos nosotros, no es Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios todopoderoso. O sea, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo Dios. Pero nosotros, en nuestras limitaciones, nosotros, en nuestras debilidades, necesitamos a Dios. Es mandatorio que busquemos a Dios, porque nosotros seremos beneficiados. Porque en nuestras debilidades Él se va a fortalecer.
Porque cuando somos débiles, entonces en Él somos fuertes. Así dice la Biblia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero soy fuerte en Él, no en mí mismo. En mí mismo sigo siendo débil, pero en Él soy fuerte. Así que esa es la forma en que debemos buscar a Dios, acercarnos a Él, para poder, según estudiamos las historias bíblicas, esas historias pues se comiencen a hacer vida, que podamos permanecer. Y precisamente, mira, estamos hablando aquí de fe. Mira, y la realidad es que la fe es probada, amados. La fe es probada, pero la fe realmente se necesita cuando precisamente cuando las cosas están distintas, cuando las cosas no marchan como pensamos que deberían marchar en nuestra mente natural y carnal. Precisamente ahí es que necesitamos la fe. Cuando creemos que era a la derecha, pero realmente es a la izquierda. Cuando creemos que vamos a estar bien, pero las cosas no están tan bien. Cuando no esperamos, cuando llega un diagnóstico, inesperado, pues precisamente ahí necesitamos la fe. Precisamente ahí es que necesitamos la fe. Necesitamos a Dios, necesitamos esa fe hermosa que solamente Dios nos puede dar, y paz en medio de todas las tormentas. Cuando creemos que todo va a estar color de rosa, pero todo se pone gris, ahí realmente es que necesitamos creer, tener fe y determinar, concluir realmente dónde está puesta nuestra confianza. Si es en la circunstancia de lo que vemos, o precisamente es en el Dios que todo lo puede. El desarrollo de la fe. Dice, llegar a ser cristiano. Juan 5:24. Lee de la siguiente forma. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En 2 Corintios también dice, 2 Corintios en capítulo 5 dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea que para llegar a ser cristiano hay ciertos elementos que tienen que cumplirse. Y uno de ellos es que nosotros tengamos la capacidad de rendirnos a Él, rendirnos ante su presencia, rendirnos ante su amor, rendirnos ante todo lo que Él determine que nosotros no debemos rendir. O sea, porque muchas veces pues nosotros no estamos, posiblemente la ceguera en ocasiones ni siquiera nos permite ver que no lo estamos haciendo bien, pero cuando chocamos con la santidad potente de Dios, pues entonces es que nos percatamos que precisamente pues no estábamos tan bien. Pues precisamente ahí es que comienza un cambio de vieja criatura a nueva criatura. O sea, que las cosas viejas pasaron, pues todas van a ser hechas nuevas, pues entonces tenemos que dirigirnos hacia el frente para poder llegar a ser un cristiano legítimo, y luchar y pelear y comenzar en esta aventura, embarcarnos en esta aventura de pelear la buena batalla de la fe. O sea, es un proceso, y son procesos a los cuales nos enfrentamos, pero precisamente para poder, esa lucha es básicamente para poder intentar hacer que la carne mengue, para que el espíritu crezca en mí. Como dice la Biblia, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y ahí entonces es que comenzamos a ser verdaderos cristianos. Cuando ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, entonces es que me convierto en un verdadero creyente, un verdadero seguidor, para continuar intentando hacer menguar las cosas que no agradan a Dios, menguando lo natural, menguando lo físico, e intentando vivificar, levantar la parte espiritual, para que obviamente pues nosotros podamos entrar en la dimensión que Dios quiere que entremos, una dimensión espiritual sólida con Él, para poder en esa dimensión espiritual encontrarnos con Él, y que se nos sea revelado todo el amor que Dios quiere revelarnos a través de
esa atmósfera de espíritu. En la parte B dice, conocer la voluntad de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace poco, mi esposa, creo que estoy casi seguro que utilizó este versículo, porque me acuerdo de lo de voluntad de Dios agradable y perfecta. Y qué bueno que pues lo podemos tocar nuevamente. Dice, no os conformen a este siglo, o sea, conocer la voluntad de Dios precisamente, nuestra mente, no nos podemos conformar a los designios del enemigo de las almas que derrama sobre la humanidad. O sea, no podemos conformarnos a lo que vemos del enemigo de las almas, porque el que no es con él, contra él es. Así que el que no está con Dios, lamentablemente, es contra él. El que no recoge con él, sin él desparrama. Eso dice la Biblia. Así que dice, y nos exhorta para que la voluntad de Dios sea completada en nosotros. Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Pero qué entendimiento? El entendimiento que logramos a través del estudio del compendio de libros que tenemos para conocer a Dios y del entendimiento que logramos cuando buscamos a Dios en el secreto. O sea, ese entendimiento es realmente lo que nos guía hacia la buena voluntad de Dios, es lo que nos guía hacia el propósito hermoso de Dios. O sea, Dios quiere cumplir cosas en nosotros, pero necesitamos ser renovados a través de ese entendimiento. Precisamente, volvemos a repetirlo. ¿Cuál entendimiento? El que logramos a través de su palabra, a través de la búsqueda, a través del estudio, a través de la meditación de la palabra, a través de la oración y en oración, cuando Dios se nos revela el corazón y comienza a hablarnos, pues a través de ese entendimiento es que nosotros podamos degustar de la buena voluntad de Dios. ¿Para qué? Dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aún cuando nosotros vemos un panorama complejo, si realmente estamos alineados, si realmente estamos sincronizados, si realmente estamos peleando la buena batalla de la fe, si realmente anhelamos en nuestro corazón negarnos a nosotros mismos para que cada día podamos tomar nuestra cruz y seguirle, si nosotros estamos en esa dinámica, que nuestro corazón es sincero delante de Dios, sea cual sea el panorama que estamos viendo, siempre la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y va a ser perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente nuestros ojos puedan estar viendo algo distinto. Posiblemente nuestros ojos puedan estar viendo algo pues que no nos parece lógico o que no nos parece que es de Dios. Pero precisamente cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en el escenario, cuando es Dios que está fiscalizando todo lo que nos acontece, entonces la voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta. Solamente nos toca orar, buscar, rogar a Dios para conocer cuál es esa voluntad y poder dirigir nuestras vidas hacia esa hermosa voluntad que Dios determine. La parte 3, modelo de espiritualidad. Ejemplo en palabra, en conducta y amor. Ejemplo en espíritu, fe y pureza. En Timoteo capítulo 4, versículo 12, este versículo lee de la siguiente forma. Dice así, dice, ninguna tengo en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y mira, y no solamente la juventud, sino que ninguno tenga en poco no solamente la juventud, sino lo que sea o en el punto en donde nos estemos desenvolviendo, sea que ya no seamos tan jóvenes o no seamos niños o tan jóvenes, pero precisamente que ninguno tenga en poco nuestra juventud, como dice el texto. Hay un texto que quiero compartir
que está en Tito capítulo 2, versículos del 6 al 8, que leen de la siguiente forma. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables. ¿Y cuál es el fin de esto? Mira cuál es el fin de todo esto. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es el fin. De modo que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir. O sea, que tenemos que procurar estas hermosas cosas. Tenemos que procurar que nuestra palabra, que seamos ejemplos de palabra, ejemplo en nuestra forma. Porque mira, amado, realmente muchas personas pues van a encontrar a Cristo a través de sus frutos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceré. Los frutos no mienten, amado. Los frutos no mienten. Los frutos no hay forma de, o sea, y no estoy hablando porque hasta la Biblia dice que hasta los demonios creen también y tiemblan. Así que estamos hablando de fruto legítimo, fruto que transforma, fruto que el Espíritu te da testimonio que son frutos de Dios. Eso no miente, amado. Así que nuestra palabra, que seamos ejemplo en palabra, que seamos ejemplo en conducta, que seamos ejemplo en amor, que seamos ejemplo en espíritu, y en fe y en pureza. O sea, en espíritu, como hablamos ahorita, siendo elevados para poder entrar en una dimensión donde podamos oír la voz de Dios. En fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve. O sea, realmente la misma Biblia relata que sin fe es imposible agradar a Dios. En muchos versículos de los evangelios vemos como Jesús se incomodaba hablando a los discípulos y los llamaba de hombres de poca fe. ¿Por qué dudáis? O sea, precisamente Dios nos quiere elevar, Dios nos quiere llevar a un nivel mayor del que nosotros estamos viviendo. Esa es la realidad de Dios. Dios nos quiere llevar a un nivel mayor, pero nosotros tenemos entonces hacer nuestra parte y definitivamente Dios siempre estará presto para hacer la suya. Y precisamente pureza, que cuando hablamos de pureza casi automáticamente nos viene a la mente santidad, esa separación, santidad, separación, separado para Dios, separado del mundo, alejado del mundo para entrar en Dios. Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, que se hace enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a vivir aislados? No es eso. Pero precisamente que nosotros en amor, en respeto, tengamos la fortaleza y la capacidad de cuando tengamos que decir que no, es que no. Y decirle, mira hermanito, está bien, ¿verdad? Te exhorto a que busquemos a Dios, pero si tú no entiendes que no, pues amén, pues dale tú en lo tuyo, pero yo voy a seguir en los negocios que me conciernen, que son los negocios del reino. Yo voy a seguir hacia adelante, estaré orando por ti, dale para adelante, y espero, ¿verdad? Que pueda echar hacia adelante. Pero precisamente tenemos que mantenernos o buscar esa santidad, porque dice la Biblia que sin santidad nadie le verá. Si no vivimos una vida separada, si no nos hemos separado en espíritu, alma y cuerpo para Dios, no le veremos. Así que que Dios nos ayude realmente y que seamos fuertes, férreos, buscando a Dios, porque no sería bueno que seamos engañados por enemigos de las almas, pensando que vamos en la dirección correcta y que al final nos encontramos con sorpresa. No, Señor, reprenda al diablo. Vamos en el nombre de Jesús. Vamos a conquistar el reino, vamos a conquistar el amor de Dios y vamos a conquistar todas sus promesas. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Hasta aquí esta parte. Siga hacia adelante, busca a Dios, ame a Dios y esfuércese, porque quien es único, nos beneficiamos de buscar a Dios, somos nosotros. Dios los bendiga y Dios les guarde.